Bueno, estamos con Henry Ebrar en su sección económica. Don Henry, ¿qué tal? Finalizamos la semana con nuevos aumentos en los precios de los combustibles. Ya usted lo vaticinaba casi empezando la semana. Adelante. Lamento, Manuel, buenas tardes, saludos a todo el equipo de Propuesta de la Noche. Lamentablemente tenía razón y déjame decirte una cosa, Manuel, a cómo sigan las cosas, la próxima semana vuelven a subir los precios de los combustibles. Vamos a ver esos numeritos porque efectivamente en el mercado internacional ha sido un festival de incremento de precio del petróleo y de cierto modo los mismos acontecimientos en Estados Unidos, más especialmente no tanto la invasión del Capitolio, sino el hecho de que el Partido Demócrata se haya llevado los 2 escaños de senadores en Georgia, dándole entonces la mayoría también en el Senado. Eso ha sido interpretado favorablemente por muchos mercados y se entiende que en Estados Unidos va a haber paquetes de estímulo inclusive más importante, déficit más importante, con lo que el precio del dólar seguirá bajando. Consecuencia, el petróleo hoy el petróleo subió casi $2, $1.90, un incremento muy importante, porque estamos hablando de 3.70% en un día, y cierra ya no arriba de Eh, 50, ya no arriba de aló. 51, ni sí, arriba de $52. Estamos hablando que el petróleo cerró hoy en $52 con 73 centavos. Es su cotización más alta desde el 1 de febrero del año pasado. O sea, que estamos ya en el nivel más alto de las últimas 52 semanas y solamente esta semana el petróleo subió $4.30. Si a eso añadimos de que, y ojalá eso no sea un cambio de tendencia, ya el dólar en el mercado local ha empezado a subir. Todavía es ligero. Es la primera semana del año. Tuvimos días feriados la semana pasada, pero esta semana el dólar subió 9 centavos en el mercado local y hoy cerró en 58 pesos con 41 centavos. Quiere decir que en comparación con hace exactamente un año atrás, el dólar ha subido 5 pesos con 45 centavos. Se cotizaba en 52,96 hace un año. Pero obviamente el tema es petróleo y combustibles. El incremento de los combustibles no ha cesado en el mercado local desde el inicio de noviembre del año pasado, desde la primera semana de noviembre. Y qué casualidad, yo fui a chequear, porque obviamente la gente se dice, ¿por qué suben ese combustible? ¿Será que ya la formulita ya no funciona, no se pudo cambiar? No, es que sencillamente, siendo muy sincero, yo quisiera poder decirle otra cosa, pero si vemos la cotización del petróleo, eso es la realidad. A principio, la primera semana de noviembre, que cuando se inicia esta escalada sin cesar de los precios de los combustibles en el mercado local, el petróleo se cotizaba en la primera semana de noviembre en $37.50. Hoy cierra en 52,73, quiere decir que desde la primera semana de noviembre hasta la primera semana de enero, en apenas 2 meses, el petróleo ha subido $15. Estamos hablando de un crecimiento de precios del petróleo de un 40%. En este mismo tiempo, si tomamos un ejemplo sencillo, la gasolina premium ha subido de 200 pesos a 220 pesos. Claro, es un incremento importante, son 20 pesos, pero estamos hablando de un incremento de un 10%, mientras los precios del petróleo en el mercado internacional han subido un 40%. ¿A dónde voy con todo eso? Es que nos tenemos que acostumbrar a la posibilidad de que una de las dificultades económicas para la República Dominicana este año va a ser que, producto de la recuperación de la economía a nivel internacional, lo cual es una muy buena noticia para la República Dominicana, el costo para nosotros va a ser ver un crecimiento continuo de los precios del petróleo. Yo acabo de hacer una proyección. Si el petróleo llega a $55 a fin de año, estamos apenas a $2 y 30 de eso. La gasolina debería de venderse a fin de año en
45 pesos. Y si logra subir hasta 60 dólares, ya no estamos hablando de 245 pesos, estaremos hablando de 257 pesos. Esta semana los precios de la gasolina premium van a estar en 220 pesos, es mucho más caro que hace 2 meses atrás, pero todavía creo que es mucho más barato que los precios que tendremos hacia final del año, a menos que efectivamente se cambia la fórmula, pero cambiar la fórmula significa cambiar el tema impositivo y eso será tema de discusión del pacto fiscal. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @EbrarH, por supuesto, durante todo el fin de semana, todo lo que necesitan saber sobre esos nuevos precios de los combustibles. La cita con ustedes para este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. Muchísimas gracias a Henry Ebrard, una proyección nada agradable por el efecto inflacionario que tiene normalmente el aumento en los precios de los combustibles. Bueno, señores, rápidamente vamos a pasar revista a lo que ha sucedido en Washington en las últimas horas, antes de entrar en un diálogo, en una conversación con Isaías Miguel, un periodista experto en redes sociales, para tratar un tema igualmente de mucho interés. Pero decir que desde anoche el presidente Donald Trump ya reconoció por primera vez que no tendrá otro mandato al frente de la Casa Blanca, que perdió las elecciones, anunció que no estará presente en la toma de posesión de Joe Biden este 20 de enero, cosa que agradeció el presidente electo de los Estados Unidos, indicando que su presencia no era necesaria en esa ceremonia frontal, en esa ceremonia trascendental. Hay que destacar que las autoridades ya tienen un plan de contingencia para garantizar que la ceremonia de transición de mando se realice sin ningún tipo de incidente, porque ya se está hablando entre seguidores de Donald Trump de presentarse nuevamente a Washington a organizar protesta para tratar de alguna manera de afectar lo que es la ceremonia de toma de posesión. Ahí ya se confirmó la muerte de un policía que resultó herido durante el asalto al Capitolio el miércoles pasado, elevando a 5 las víctimas mortales de este grave incidente en la sede de la democracia de los Estados Unidos, y crecen los llamados, los pedidos para que Donald Trump sufra algunas consecuencias por lo que ocurrió en el Capitolio. Se está hablando de juicio político, se está hablando de invocar la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos para destituir a Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos antes de la transmisión de mando. Todo esto está en nebulosa, no ha pasado de ser simple planteamiento, pero crecen de una manera realmente sistemática y sostenible los pedidos de que Donald Trump sea sancionado. Vámonos ahora con Isaías Miguel, periodista. Él ha aceptado conversar con nosotros sobre un tema que ha iniciado también un debate en los Estados Unidos. Actuaron de manera prudente Facebook y Twitter al disponer la suspensión de las cuentas del presidente Donald Trump, alegando razones de seguridad. ¿Qué tal, Miguel? Hola, muy buenas noches. Gracias por tenerme con ustedes. Un placer. Pues Gracias la verdad es que así es. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de empresas privadas, empresas que tienen reglas políticas y que sirven a comunidades masivas de millones de usuarios y que representan un negocio importante. Y estas cuentas se han cuidado desde un principio de establecer políticas y reglas, términos de uso, que son los que rigen la participación de los usuarios dentro de la comunidad que son estas plataformas, ¿no? De hecho, cada plataforma especifica cuáles son las situaciones, condiciones en las que un usuario puede ser suspendido. Generalmente, las razones que motivan una suspensión tienen que ver con la violación de las normas per se, cuando se pone en riesgo la plataforma,
o cuando no es rentable dar el servicio a un usuario que pueda afectar el negocio de nuestras plataformas. De hecho, no es la primera vez que Donald Trump u otra celebridad o miembro de la familia Trump es suspendido. De hecho, el año pasado, en el mes de mayo, ya Twitter había empezado a etiquetar los contenidos publicados por Donald Trump por desinformar a la población, concretamente con relación al coronavirus, en algunos casos con relación a las mismas elecciones que son ahora lo que dio pie a esta situación que hemos estado viviendo en estos días en Estados Unidos. De hecho, en esos mismos días, el 28 de mayo, Trump lanzó una amenaza contra Twitter, amenazando que iba a cortar ciertas protecciones, ciertas condiciones que ponían, digamos, alguna ventaja a las redes sociales, no solamente a Twitter, pero el ataque fue dirigido directamente a Twitter por esta situación que se había presentado. De hecho, en julio del año pasado, la cuenta del hijo mayor de Donald Trump Jr., fue también suspendida por haber estado colocando de manera reiterada ciertas informaciones con relación al coronavirus que Twitter consideró que eran desinformación, que estaban desinformando a la población. Igual, redes como Facebook se cuidan también muchísimo de usuarios que puedan estar difundiendo información no fiable. Recuerden que ya hemos tenido episodios importantes, significativos. De hecho, hace un par de años, el CEO de Facebook fue llevado a comparecer ante los legisladores, ante el Congreso de Estados Unidos, por situaciones que se dieron en las pasadas elecciones, filtraciones de información de usuarios y situaciones que se dieron con relación a las elecciones que se consideró que fueron influenciadas por un gobierno extranjero. De modo que no es una novedad lo que estamos viviendo, y de hecho están en el derecho de hacer este tipo de acciones, sea contra un presidente, sea contra un usuario común, porque al final de cuentas es un negocio que ellos tienen que proteger y hay reglas establecidas para cada uno de los usuarios. No se oye lo ¿No de le escuché? Diógenes. No se escucha. Sí, No me ahora te escucha. escuchamos. Ahora sí. Ya. Muy buenas, Isaías Miguel Ortiz. De hecho, hace bastante tiempo no nos encontrábamos. Antes de suspender una cuenta, estas empresas notifican de manera previa a la persona a quien le van a suspender dicha cuenta, o lo hacen Es de correcto. manera deliberada y directa. Tienen el derecho a suspender de manera arbitraria. De hecho, así lo establecen. Ellos establecen en sus políticas que podrían suspender sin ningún tipo de razón, simplemente porque ellos lo consideran pertinente, en este caso para su negocio, aunque no lo establecen, no lo dicen directamente, pero cuando no conviene a sus negocios. Pero la realidad es que hay advertencias, en la mayoría de los casos, por ejemplo, en el caso de Twitter, ellos suelen hacer una suspensión temporal. Hay una especie de advertencia que es lo que ha pasado con la cuenta de Donald Trump. La cuenta de Donald Trump tuvo algunos tweets que fueron ocultados después de que, de hecho, los tweets que ocasionaron parte de este problema, los que precedieron a esta situación, inmediatamente antes de esta situación, fueron vamos a decir, ocultados por la plataforma y etiquetados por estar incitando o violando las políticas o las reglas de la red social. Y la política es que hay una oportunidad para que el usuario elimine voluntariamente estos mensajes. Ellos siguen ahí aunque la comunidad no puede verlos. Se le pide al usuario que borre estos mensajes y una vez los borre, o dependiendo del caso, ellos pueden decidir poner una suspensión temporal. En el caso de Donald Trump, se le colocó una suspensión de 12 horas, con una posibilidad de una suspensión definitiva si hay una reincidencia. Y como sabemos, este es un caso reincidente que ha sido etiquetado una cantidad importante de veces con mensajes de desinformación o que conducían a error a la población, o en este caso que incitaban a violencia, como lo que ha ocurrido el pasado miércoles. Sí. En el caso de Facebook ha sido un poco... Claro. Escuchamos hoy al presidente que ha planteado una
suspensión indefinida, al menos hasta que concluya el mandato de Donald Trump. Sí. Escuchaba hoy al presidente de México, José Manuel López Obrador, hablar de que le parecía que las acciones de Twitter y fundamentalmente de Facebook, que fue contra su mayor carga, le parecía censura previa. Y él indicaba, apelaba a un derecho universal, a la libre expresión. Y entonces indicaba que con esto esas empresas están violentando lo que es la libre expresión. Y en Estados Unidos se estaba debatiendo hoy si el problema era simplemente ético, porque no consideran a las redes sociales, las consideran como empresas y no como medios formales de comunicación. ¿Qué tú tienes que decir? Bueno, si vamos al sentido estricto de lo que es la libertad de expresión, el presidente Trump tuvo la libertad de publicar sus comentarios, sus informaciones, sus noticias, solo que violentó las reglas en numerosas ocasiones. De hecho, me parece que esta es una situación de seguridad nacional en la que el mismo Twitter y Facebook podrían quizás ser, digamos, comprometidos por ser el canal que difundió las incitaciones del presidente Trump hacia la población. Aunque hubo incitaciones que fueron presenciales, pero este es el canal favorito del presidente, tanto Twitter como Facebook son los canales favoritos del presidente, y que son los que hacen la difusión o la amplificación del mensaje de la figura política. Tomen en cuenta que la mayoría de las legislaciones del mundo plantean esta posibilidad de una vez se violentan ese derecho, que tenemos el derecho universal de la libre expresión, una vez se violenta, se colocan sanciones. Y este es el caso del presidente Trump. El presidente ha estado violando el derecho de miles de personas, e incluso de sus adversarios, o incluso provocando o incitando a la violencia a sus seguidores, mandando mensajes de odio, mandando mensajes contrarios a los principios elementales de la convivencia. De modo que aquí estamos ante una situación de mal utilización de este derecho, violaciones consecutivas, constantes del derecho de terceros y, en última instancia, poniendo en peligro la estabilidad de una nación, como es el caso de lo que ha ocurrido más recientemente en Estados Unidos. Pero hay una verdad ahí, Isaías. O sea, ¿cómo se entiende, o mejor dicho, cómo dentro de la empresa, dentro de Facebook, dentro de Twitter, dentro de cualquier otra red social, cómo al final de cuentas definen o ciernen la decisión final para decidir suspender una cuenta? O sea, ¿cómo se toma al final de cuentas? ¿La toma una persona? ¿La toma un consejo? ¿Se discute? ¿Cómo se toma al final de cuentas? Hay diferentes mecanismos en la mayoría de las redes. Recuerden que las redes sociales como Twitter, Facebook, como Instagram, como WhatsApp, son redes con millones de usuarios. En el caso de Facebook, más de 2.000 millones de usuarios. Y es imposible que haya ojos colocados sobre cada uno de los mensajes que publica cada una de las personas vinculadas. Lo que ocurre primero es que hay sistemas automatizados que están con inteligencia artificial detectando palabras clave, detectando ciertos patrones que identifican mensajes relacionados con temas sensibles. No sé si han notado que cada vez que alguien postea o publica una información durante el último año relacionado, que menciona algún elemento vinculado a la pandemia, hay una coletilla que aparece para información sobre el coronavirus, puede dirigirse a tal dirección. Entonces son sistemas automatizados y hay patrones que se dan cuando publicamos información que ellos detectan y pueden encender alarmas dentro del sistema de estas redes sociales. Y hay personas hay bloqueos que son automáticos y hay bloqueos que son, digamos, supervisados por seres humanos. Y me imagino que habrá situaciones específicas como figuras clave políticamente expuestas como esta, en las que hay, digamos, directivos designados para tomar la decisión en qué momento tomar una medida drástica como el que se ha tomado y en qué momento no. De hecho, Twitter se planteó en varias ocasiones el año pasado
suspender la cuenta de Donald Trump cuando se estuvieron publicando informaciones que desinformaban a la población con relación a la pandemia. De hecho, llegaron públicamente a reconocer que estuvieron contemplando la posibilidad, uno de sus ejecutivos mayores. El tema es que hay situaciones, personajes muy concretos que sí ameritan una evaluación de alto nivel, que es como el caso de Donald Trump, pero siguiendo las políticas ya establecidas de la comunidad, siguiendo las políticas que las mismas redes sociales o estas plataformas ya han definido en sus términos de uso. De modo que no pueden tomar una decisión contraria a lo que ya está establecido, aunque ellos pueden arbitrariamente, si lo desean, también tomar la decisión. Sí, Isaías, brevemente, redes sociales han venido a revolucionar la comunicación en el mundo, tanto en la emisión como en la recepción de informaciones. Es decir, han sido un sustituto de los medios de comunicación en el que cada ciudadano ya se convierte en un periodista que emite y recibe información. Ahora bien, por las redes sociales circula mucha información falsa, mucha diatriba, muchas exhortaciones, y se utilizan precisamente para convocatoria de concentraciones como precisamente la que ocurrió el miércoles pasado en el Capitolio en Washington. No habrá que plantearse más adelante cómo regular el flujo de esta información. ¿Sería esto posible? Es posible, pero es complejo. Me planteo regularla desde el punto de vista legal, es decir. Así es posible. Sin embargo, como bien planteaba Diógenes en su pregunta, es bastante complejo desde el punto de vista ético y de los derechos humanos. Ciertamente, estas redes han avanzado muchísimo con relación a la automatización de alertas tempranas, de alertas con relación a mensajes potencialmente nocivos, potencialmente peligrosos para la comunidad. Facebook, sobre todo, ha avanzado mucho en este tipo de detecciones. De hecho, automatizando en muchos casos los procesos de alerta sobre situaciones confusas con relación a mensajes. Twitter también en el último año ha avanzado mucho con estas etiquetas automáticas que ocurren en muchos de sus mensajes. Sin embargo, a nivel de regulación, caemos en el peligro de lo que ustedes mismos planteaban, una posible censura previa de los usuarios. Es un poquito delicado, va mucho más allá que una simple decisión, y es algo que hay que sopesar y ponderar de manera muy cuidadosa para no caer en el extremo opuesto de impedir que ciudadanos que tienen un derecho a expresarse, quizá una convocatoria pacífica, quizás una manifestación, no pueda ser luego bloqueada por una confusión o por un vacío legal de una ley, de una regulación. De modo que es algo bastante delicado y da lugar incluso a que si hay legislaciones que plantean la posibilidad de bloquear cierto tipo de convocatorias o mensajes, podríamos estar dejando sin voz a personas que sí necesitan levantar su voz y necesitan hacer uso de estos canales con fines positivos, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Isaías Miguel, por esta interesante conversación. Yo creo que ha edificado bastante sobre redes sociales y sobre la situación que implica directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Muy agradecido de tu participación. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Buenas noches. Bueno, a ustedes, amigos televidentes, los invitamos como siempre para que estén con nosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, en esta propuesta de la noche por Digital 15. Así que Diógenes Espina, un servidor, Manuel Jiménez, le deseamos un buen fin de semana.